Hola, hola para todos. Bueno, estoy aquí en este hermoso paisaje, les muestro. Me fascina mirar las montañas y bueno, ver las margaritas, maravillosa primavera. Y estaba pensando aquí en una historia de José. Es una de las historias que más me gustan de la Biblia y te voy a contar por qué. José era miembro de una familia de 11 hermanos. Y era un hombre pues muy particular, porque tenía a veces unos sueños que los sueños de las personas a veces molestan a otros. Y bueno, es que tenemos como cierta ingenuidad también, y eso le pasaba a José. José un día se despertó de un sueño y dijo, ay, con mucha alegría, como cuando tú, por ejemplo, quieres comprar tu casa o quieres viajar a otro lugar o vas, no sé, a hacer una diligencia que para ti es muy importante, algo que ha sido un sueño para ti. Y cuando te despiertas o cuando dices, ay no, yo esto se lo voy a contar a todo el mundo porque es un sueño muy bonito, pues resulta que no siempre es tan buena idea. Hay veces es mejor conservar eso en oración y ser más prudente, porque no todo el mundo tiene el mismo pensamiento tuyo. Pues eso le pasó a José. José se despertó muy feliz del sueño que había tenido y con mucha ingenuidad les contó a los hermanos, imagínense que me soñé un campo de trigo y que mi ramillete de trigo se levantaba mientras que los otros se inclinaban y pues los hermanos le dijeron, ¿cómo así? O sea, estás queriendo decir que nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Bueno, y José no le bastó esa advertencia, que es como cuando te dicen a ti, cuando tú les dices, ay, imagínate que estoy pensando en comprar apartamento, o estoy pensando en independizarme, o estoy pensando en comprarle a mi mamá esto, o estoy pensando en volver realidad este sueño que tengo de estudiar, o de viajar, o simplemente de leerme un libro, y el otro te mira como con cara como, pues, o sea, ¿cuántas veces lo has intentado? Pues, ¿qué estás diciendo? O sea, tengamos en cuenta el lenguaje no verbal. Si te ignoran un comentario, o sea, si hablas y ni siquiera te contestan, tenlo en cuenta. No seas tan ingenuo como José, porque mira lo que le pasó. Entonces, ¿sabes qué pasó? Que José volvió y bueno, un día tuvo otro sueño. Y se levantó y que dijo, no, pues no solo le voy a decir a mis hermanos, sino que le voy a contar a mi papá, pues porque, o sea, yo sé que él, ya estando con mi papá, pues uno a veces dice, no, ese tiene una vida espiritual fuerte, es un ser que me va a apoyar. Y resulta que muy ingenuo porque el sueño era para José, era para José. Y él fue y se lo contó a ellos también, pues, no, es que me soñé que la luna, el sol y las estrellas, pues que también se inclinaban ante mí. Entonces dijo el papá, pero ¿cómo así? ¿Estás diciendo que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Bueno, en fin de que eso se quedó en más allá de una pregunta. Eso generó envidia en sus hermanos, enojo, porque lo sintieron engreído. Cuando tú cuentas tus sueños hay que saber cómo los cuentas, a quién se los cuentas, para qué los cuentas. O sea, es el tema de la sabiduría, de saber hablar, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. El hecho es que es como cuando tú dices voy a comprar un apartamento y se lo dices a alguien que nunca ha tenido uno. Entonces, o que ni siquiera pensaba en comprarlo, pues un poco difícil que te pueda orientar. Mejor contar con un asesor experto como lo somos en López García Soluciones Inmobiliarias. Aprovecho la cuñita. Y bueno, después de este receso te cuento qué pasó. Los hermanos se enojaron mucho y lo que hicieron fue que una vez fueron al campo y vendieron a José. Porque además el papá le había dado una túnica de colores que era excepcional en esa época y se la había dado a José. Entonces ya digamos que la espinita de los hermanos con José venía hace tiempo. Y simplemente lo vendieron y le dijeron al papá que una bestia se lo había tragado. Como a veces hacen contigo, que a tus espaldas hablan cosas que tú no has dicho, que tú no has hecho, o a veces cosas que has dejado de contar por no
parecer muy bueno, pero que otros toman esa situación y la tergiversan en tu contra. Pues bueno, eso pasó. Vendieron a José. José dice la Biblia que había un plan perfecto para José, un plan de Dios, y José llegó a Egipto y allí pasó a ser la mano derecha de el que gobernaba, del faraón. Y resulta que él confió mucho en José y vino una época de mucha escasez. Y lo que a veces tu familia, tus conocidos, los más allegados, a veces no valoran, hay gente extranjera que sí puede valorar. Hay gente que no es tu familia ni tus cercanos que pueden valorar. Así que nosotros, por ejemplo, otra cuñita, en López García Soluciones Inmobiliarias, eso que te han dicho en otros lados que es imposible, que es tener tu casa propia, nosotros sí lo creemos. Sí creemos en ti y sí te escuchamos. Entonces a José pasó que Faraón creyó en él, y eso que él veía en sueños, José vio en sueños, resulta que tenía un propósito más grande, y fue salvar en una época de mucha hambre al pueblo, no solo al pueblo de Egipto. Tal vez tú estás en otro país y estás pensando, a lo mejor en mi país natal no pude tener éxito, ¿cómo lo voy a tener acá? O lo tuve allá, ¿será que sí lo tengo aquí? Pues mira, Dios te dice que sí, que puedes hacerlo, que debes de ser sabio, inteligente, de mirar las señales, de poder pensar que esos dones que tienes, ahora si te enfocas y reconoces tus dones, no te pongas a hacer lo que no sabes hacer, ni digas que sabes hacer de todo cuando eso es falso. Habla con la verdad, profesionalízate en lo que sabes, en tus dones, pues sé especialista. Y pues José lo hizo en un pueblo extraño, donde le creyeron a sus sueños, a sus dones, los cultivó, los trabajó, se esforzó, sufrió mucho, vio una oportunidad y la aprovechó, y le sirvió al faraón, y fue de tanta confianza que no solamente fue de salvación para Egipto, que era pues un pueblo extraño, no era su ciudad natal ni su pueblo natal, y posteriormente los hermanos y su padre tuvieron que venir donde él a pedir alimento. Bueno, José pudo haber tomado una reacción de soberbia, ¿cierto? Y de no perdonarlos, pero él los perdonó. Sobre todo porque hay que pensar, decía una canción muy bonita de Santiago Benavides, que escuchaba ahora, cómo los mira Jesús, no como los miro yo. Porque si es como los miro yo, pues tenemos muchas razones para hablar mal de ellos. Y de hecho a veces lo hacemos. O para pensar mal de ellos, porque no creen en nuestros dones, nuestros talentos, o porque nos tienen envidia. Pero pensemos cómo los mira Jesús. El encuentro de José con sus hermanos fue muy bonito, y es uno de los que más me conmueven, porque José, sus hermanos vinieron y él sí les dio una lección. Él al principio les hizo padecer un poco, les dio una lección, pero luego, después de que vio que sus hermanos ya habían entendido, se habían arrepentido del mal que habían hecho, él giró su rostro y lloró a gritos. Y yo creo que ese llanto fue el pensar todo ese proceso que él tuvo que atravesar para que sus hermanos por fin Dios les pusiera en el corazón de que esos sueños, esos dones que José tenía eran reales y venían del cielo. Entonces no te pongas tú a discutir con la gente cuando te diga que esos sueños son tontos. No discutas. Simplemente sigue tu propósito, deja que Dios, cuando no sepas para dónde ir, mira al cielo, confía en Él todo y busca la unidad. Lo que une es de Dios. Y siempre que sea de tu parte, busca estar bien con todos. Si no puedes, es problema del otro. Gracias y feliz día.